Bien, tratando de analizar esta pulseada del gobierno en contra de la inflación con las medidas que se vienen anunciando ya desde el sábado, puntualmente, Juan, al sector de ustedes, estos anuncios de fideicomiso, de créditos al sector productivo para los molinos y demás, ¿cómo cree que los puede llegar a impactar? Bueno, nosotros, Martín, estamos transitando una situación bastante particular porque, bueno, casualmente en esta oportunidad no somos objeto de esos anuncios, sino que en realidad ya venimos trabajando desde el mes de diciembre en un fideicomiso importante que es justamente para los fideos y para la harina de kilo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el fideicomiso que se está anunciando por estas horas tiene otro destino, que es básicamente la panadería. Claro. Ahora, sabemos que hasta ahora existe un fideicomiso que funciona bien, que es el del aceite, y el nuestro, el de fideos y harina de kilo, sería el segundo que se está poniendo en práctica por estas horas. Luego vendrán otros, aparentemente, por los anuncios que venimos escuchando. Pero por lo que concierne a nosotros, la verdad que el fideicomiso ha sido una herramienta bastante oportuna en función de la situación en Ucrania y del precio del trigo, que nos va a permitir seguramente mantener un precio muy estable para los consumidores. Ahora, la apuesta del gobierno es justamente poder desacoplar los precios internacionales en momentos de incertidumbre justamente a nivel global de lo que es el mercado interno argentino. ¿Es posible a partir de este fideicomiso o hay que tomar también otro tipo de medidas? Bueno, lo que me gustaría decir primero que todo es que los precios internacionales están desacoplados de alguna manera, ya, aún sin fideicomiso lo están, porque, bueno, recordemos que el productor no recibe cuando vende su tonelada de trigo los $400 contantes y sonantes, recibe 35.000 pesos, o sea, se lo especifican al tipo de cambio oficial, eso desacopla importantemente y además le descuentan retenciones, las retenciones del trigo, con lo cual el productor recibe, no aprovecha en toda su medida los precios internacionales que tenemos. Y después el fideicomiso se suma a eso. ¿Por qué? Porque en vez de tener nosotros como fábricas de fideos un trigo de 35.000 pesos, como es lo que vale hoy, lo estaríamos pagando por el patrón de conversión cercano a los 23.000 pesos. Claro. Con lo cual estamos realmente desacoplados. Y eso permite un ahorro importante para el consumidor. Ahora, ¿es importante seguir desacoplando? Y tal vez sí, pero más importante sería poder recuperar el poder adquisitivo de los salarios y pagar los alimentos a su costo real, el costo real que marcan sus insumos. Claro. Para que se entienda, Juan, estos 35.000 precios valor del mercado actual contra los 23.000 que era el precio de referencia que nos acaba de mencionar, Sí. La diferencia, eso vendría a ser lo que subsidia el gobierno a partir del fideicomiso. Sí, es lo que subsidia el gobierno, que si uno se los cuenta, las cuentas exactas de lo que recibe de compensación el fabricante de fideo por cada paquete, anda en torno más o menos a los 8 pesos por paquete. Pero no es eso nada más, porque en la negociación con la Secretaría se fija todo tipo de parámetros. También se fijan nuestros márgenes, se fija el margen de la cadena comercial, se fija el componente logístico. O sea que en realidad estamos, con nuestro negocio totalmente intervenido. Es algo importante, sí, en este contexto de tanta volatilidad, pero bueno, no es lo ideal tampoco un sector trabajando así. Ahora, en este contexto, bueno, digamos que en un contexto de emergencia sirve. Claro. Ahora, en este contexto y tomando en cuenta todo esto que estamos hablando, ¿no? Fideicomisos y demás, ¿cómo es la rentabilidad del sector hoy? Bueno, la rentabilidad del sector es, por supuesto, venimos con atraso de precio importantísimos, y bueno, con el fideicomiso de alguna manera eso continúa por ese sendero. ¿Por qué? Porque la Secretaría, como decíamos recién, pone una pauta para los márgenes, establece nuestra rentabilidad que arranca aproximadamente en el 5% para las variedades más económicas y después ahí tenés un 7, un 8, un 10 y hasta un 12 en los productos acordados. Pero bueno, como decíamos, ¿no? Es como un mecanismo transitorio, va a durar seguramente mientras dure la crisis.
Bien, y en cuanto a lo que es, a ver, uno entiende que precios máximos sería ya una medida un tanto más drástica, ¿no? Aplicando la ley de abastecimiento. Pero, ¿cómo están lidiando con precios cuidados y con esta posibilidad también de que en los almacenes también se establezcan estos precios de referencia, atendiendo justamente al sector de los fideos, puntualmente? Bueno, ahí algo importante. Las fábricas de fideos van a cumplir con las pautas del fideicomiso al pie de la letra. ¿Por qué? Porque primero que todo, si no vendemos sobre esas pautas no cobramos la compensación. Eso es lo más importante. Claro. Y después, de ahí en adelante, es difícil poder hacer la trazabilidad y exactamente decir a qué precio va a llegar al consumidor. Una cosa es en la cadena, porque en la cadena está pautado cuál es la rentabilidad de esa cadena y cuánto tiene que estar ese producto en góndola. Ahora, en el almacén, no nos olvidemos que hay un intermediario más. No es solamente fabricante y supermercado. Claro. En el almacén de barrio tenés el pequeño distribuidor, tenés el petit mayorista. Bueno, entonces ese eslabón es un intermediario más. Necesario, ¿no? Porque nadie niega que es un trabajo importante el que ellos hacen, pero quizás eso impida que el precio sea exactamente el mismo. Claro, es decir, haber más manos, más bolsillos para llenar, lamentablemente el precio tiene que ser otro. Y por supuesto, porque ahí tenés el emprendedor que tiene 2 camionetas, que tiene 10 muchachos trabajando con él, y que hace ese recorrido por los barrios, que se mete bien adentro, donde nadie llega, a los conurbanos, y bueno, evidentemente ese eslabón tiene que tener su ganancia. Claro. Ahora, el ministro hizo referencia a 2 situaciones particulares. Una, el aumento de precios ocasionada, por supuesto, por la incertidumbre y por la cuestión de la guerra Rusia y Ucrania, que lo mencionó. Y la otra era el sector especulativo, ¿no? Un gran factor de especulación en torno a los precios. Este segundo punto, ¿cómo lo analizan ustedes dentro de la misma industria? ¿Dónde es donde se encarecen justamente los precios? Realmente, personalmente siempre suelo decir que los formadores de precios no existen. Quizás exagero un poco el término como para que se entienda, pero realmente en la cadena esta, particularmente en la cadena triguera, nosotros no conocemos a alguien que se levante y diga, bueno, hoy los precios valen tanto porque yo lo decido que sea así y pueda imponer semejante cosa. Los precios se forman en la cadena, en una cadena muy larga y muy compleja, y en la competencia. Es decir, si uno va a su cliente y le dice, mira, el fideo vale 10 pesos más, ¿sabes cuánto dura ese cliente? 10 minutos. Claro. Enseguida le compra a la fábrica de al lado. Con lo cual, los precios se forman, si todos formamos precios en nuestra medida, pero no conozco un actor que tenga, digamos, el poder suficiente de decidir estas cosas. Hasta el mismo Estado forma precios, con tarifas, con el precio de los combustibles, con el tipo de cambio, con los impuestos. Así que es un mecanismo más complejo de lo que parece. Bien. Juan, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, un placer, cuando gusten. Que tenga un buen día. Hablamos con Juan Manuel Airoldes, era presidente ejecutivo de la Unión de Industriales Fideros.